Hubo gran revuelo hace 10 años, cuando el candidato Abelardo de la Espriella dijo en una entrevista que la ética no tiene nada que ver con el derecho. En 2015 hubo revuelo, pero ahora hubo más porque es candidato a la presidencia y se enojó con la periodista que le recordó que él había dicho eso. Eh, Le acusó a la periodista de que esa pregunta tenía veneno. Yo pienso que obviamente él no tiene por qué eh, expresar que está completamente de acuerdo con esa frase. Lo que pasa es que como es candidato, pues no suena bien, ¿no? Él también se ve obligado a decir lo que es políticamente correcto. Recuerde usted que la ética y la política son antónimos. Quiero reflexionar sobre esa frase porque Abelardo de la Espriella hoy tiene 47 años, según aparece pues en los datos biográficos de él. Cuando dijo esa frase tenía 37, 36 años de edad. Él en una entrevista que le escuché asegura, muchos no lo sabíamos, que él ha sido un hombre muy exitoso. Luego, él seguramente conoce mucho los caminos del éxito y ha conocido mucha gente. Luego, cuando él pronunció esa frase hace 10 años, un poco más, él se refería a Colombia. Él no podía referirse a una discusión académica, no podía referirse a un asunto de filosofía del derecho o un tema de, una, de un elevado calibre intelectual. No, él se refería a que, imagínese un hombre de 37 años, pues lo que había visto en su país. Es decir, en su país, él ha visto que mucha gente la que él ha conocido, ha prosperado. Es gente que ha ascendido a cargos muy importantes en el sector público, por ejemplo, o en las ramas del poder judicial. Y entonces él lo que está es, no de manera ingenua, sino de manera un poco exhibicionista, claro, y con esa verborrea que tiene, pues él lo que estaba era describiendo lo que ha visto en su país, en donde de verdad el derecho, que es un conjunto de normas que regulan nuestra conducta y que son obligatorias, no tienen tanta importancia y no tienen nada que ver con la ética que la decide cada persona dependiendo del grupo al que pertenece. Podríamos decir que en Colombia, dada su importancia, su influencia que ha tenido en Colombia, las mafias asociadas con la política crearon una ética. La corrupción tan, tan penetrante en Colombia tiene su ética. Usted me va a aceptar si le digo que esa ética tiene unas comillas gigantes, pero al fin y al cabo es un código de conducta. Quienes llevamos muchos años en el mundo del trabajo en nuestro país y hemos estado en el sector público, hemos estado, por ejemplo, en el sector privado de empresas grandes,
hemos estado en gremios, por ejemplo, pues hemos visto cómo hay unos códigos de conducta para los cuales el derecho es un estorbo. Piense usted en la corrupción que ha dado tanto prestigio a mucha gente, la corrupción que ha dado tantos recursos para tener una vida fastuosa, para tener una vida casi que fanfarrona, o para manosear las ideas. Piense usted que en Colombia el adquirir muchos bienes, muchos recursos a través de la ética de la corrupción, es decir, de hacer bien lo que es corrupto, si me permite usted hacer esta especie de pirueta, pero vale la pena para entender a Abelardo de la Espriella. La ética de la corrupción es hacer lo correcto. Si yo pido un dinero para cuando se le asigna un contrato, por ejemplo, en la alimentación de los niños en las escuelas públicas, pido dinero a quien lleva la comida, pero pues obviamente debo ser correcto en recibir el dinero y repartirlo justamente entre los empleados con quienes he cometido ese acto de corrupción. Debo ser correcto. Ese es, por eso insisto en que él pues era muy joven y es lo que había visto en su país. Entonces, en gran medida, pues se siente un poco incómodo, por supuesto, porque la periodista al preguntarle, pues él piensa que debe decir algo que no le quite votos o que si esa frase la interpretan como que él está diciendo algo irreal o algo que no suene bien, pues él no va a quedar bien, ¿no? Pero definitivamente es lo que muchas personas hemos visto en Colombia. Ahora, la gran diferencia está, la gran diferencia está entre quienes aprueban que eso es así, porque muchos lo conocemos, muchos lo hemos visto, muchos hemos estado en las instituciones famosas de la institucionalidad de la clase dirigente, que he dicho muchas veces que nos tienen hartos de sus instituciones, porque las instituciones han sido violadas, ultrajadas por la clase dirigente de Colombia, privada y pública. Han sido ultrajadas. La ética de la clase dirigente ha sido ultrajar, violar, impedir que las instituciones actúen según las normas que las rigen. Esa es la Colombia que conoció Abelardo de la Espriella. No digo que él la creó, no, una Colombia que viene formándose, por lo menos seguramente con mucha velocidad y mucha intensidad y mucha disciplina, desde después del Frente Nacional, por lo menos a quienes nos consta y hemos visto la evolución de esas instituciones a lo largo de los últimos 50 años, por de diferentes vías, por supuesto. Entonces, esa es la Colombia que él está describiendo. Mucha gente aprueba esa Colombia. Mucha gente vive de esa Colombia. Mucha gente ha adquirido las cosas que soñaba y a las cuales le daba más valor en su vida gracias a esa Colombia que él describe muy bien, con precisión. Insisto, no es políticamente correcta la frase porque un candidato tiene que pues, decir siempre cosas buenas. Sabemos que no tiene nada que ver con que digan la verdad, pero pues obviamente esa es la política y el actuar del político.
Entonces sí, mucha gente y él, cuando dijo esa frase era joven, pues ya había visto esa Colombia hacía mucho tiempo, la conoce y como abogado, pues es, digamos, lo que es, podríamos decir, una autoridad en haber identificado que en Colombia lo correcto, que es lo que estudia la ética o propone la ética, no tiene nada que ver con las normas del derecho, porque la ética en el Estado, lo correcto es defender un régimen que privilegia a unos pocos para que las leyes que se hagan les dé más privilegios a unos pocos y de esa manera la ética de ellos es defender el régimen, al punto que esa ética es la que actuó en su rectitud, fue correcta cuando el exterminio de la UP, de los candidatos de la UP, esa fue una ética correcta dentro de este Estado colombiano. Eso era lo correcto, eliminar a los candidatos de la UP, dentro de ellos al padre de Iván Cepeda, dentro de una ética especial del combate a la insurrección o todas las frases que se dan, era correcto los falsos positivos, era correcto, porque había unos premios para quien disfrazara a un campesino de guerrillero. Eso era lo correcto. Hoy se defienden, por supuesto, porque se sorprenden que los demás colombianos no encontremos la rectitud en esos comportamientos. Entonces, el problema es que los mismos medios de comunicación les molesta cuando alguien dice una verdad con tanto desparpajo, pero, pero el problema es el estilo. No les molesta que de verdad descubrir que así es la Colombia que ellos mismos defienden también los medios de comunicación. Ellos la defienden. Y lo hemos visto en los últimos 3 años y medio, como en sus, no sé cómo se llaman, salas de redacción, salas en donde editan las noticias, ha sido correcto eh, defender un establecimiento y una Colombia cuya clase dirigente creó un país tan desigual, tan corrupto, porque la ética de la clase dirigente es correcto, es recto, es ético protegerse entre ellos mismos. No tiene nada que ver con el construir un país próspero y justo. Hasta la próxima.